En este nuevo vídeo sobre la elipse de eje mayor horizontal vamos a realizar varios ejercicios, en concreto vamos a hacer dos, de práctica de este tipo de elipses. ¿Cómo distingo yo que la elipse es horizontal? Pues lo dijimos al final del vídeo anterior. Si la coordenada y de los dos focos es la misma, como pasa en este ejemplo que me están dando los dos focos, yo sé que es de eje horizontal. Entonces vamos a marcarlo, las pongo en amarillo, ¿de acuerdo? Entonces lo que decimos es que es una elipse horizontal de eje mayor horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, si la elipse es de eje mayor horizontal, pues sabemos cómo es, sabemos que A es mayor que B, entonces vamos a proceder a calcular todos los elementos. Calcularemos los vértices, el centro, calcularemos el eje mayor, el eje menor, su excentricidad y finalmente la ecuación reducida. Entonces, lo primero el centro, porque si conozco los dos focos sé que el centro está justamente en medio. Entonces, centro, pues el centro es 1/2 de F1 más 1/2 de F2. Los focos se pueden nombrar como F1 y F2, F y F', dependiendo de el libro o el profesor, pues utilizará una notación u otra o utilizará las dos en un ejemplo uno y en otro ejemplo otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que nos sale es, si sumo coordenadas, 1 más 4, 5, entre 2, 5 medios, y luego 3 más 3, 6, entre 2, 3. Por tanto, el centro sé que es el 5 medios. Por otro lado, también puedo hacer uso de la constante A. La constante es 2A. Si me dicen que la constante es 5, pues sé que 2A es igual a 5. Entonces, como 2A es igual a 5, pues aquí lo que os tengo es que la A vale 5 partido por 2. ¿De acuerdo? Ya tengo otro dato, el de 5 medios. Ahora, como conozco foco, yo sé que al estar esta disposición, tengo aquí el centro, que ya lo tengo calculado, tengo aquí un foco, pues yo sé que el valor de C es la distancia del foco al centro. Eso se puede calcular de varias maneras, ¿eh? Se puede ver de manera intuitiva, ver qué distancia hay desde este punto hasta este punto, ¿de acuerdo? Cuánto va desde 1 a 5 medios, pero lo vamos a hacer con la geometría base, es decir, vamos a calcular la distancia con la fórmula de la distancia. Entonces, C es la distancia del foco 1 al centro, o bien del foco 2, podría ser la misma. Entonces, esto es la raíz cuadrada, y ahora empiezo a restar, y lo que tengo es 5 medios menos 1 al cuadrado, más 3 menos 3 que es 0 al cuadrado. Como veis, es lo que os decía. Como están en el mismo eje, simplemente con que viera qué distancia de 5 medios a 1, pues lo tengo hecho, ¿de acuerdo? Entonces, esto será la raíz cuadrada de 3 medios al cuadrado, que obviamente es 3 medios. Por tanto, ya tengo averiguadas la A y la C. Y usando el teorema de Pitágoras, ¿vale? Como A cuadrado, recordemos que C es horizontal y por tanto tengo que ponerla aquí, que es mayor, es B cuadrado más C cuadrado, pues sustituyo aquí y sé que la A es 5 medios, pues estos son 25 cuartos. Es B al cuadrado, que no la conozco, más C al cuadrado, es decir, 9 medios. De aquí llegamos despejando a que B cuadrado son 16 cuartos. Y esto es 4, ¿vale? Por tanto, B, que solamente puede ser positivo, sé que vale 2. Es decir, he encontrado ya cuánto vale la A, cuánto vale la C y cuánto vale la B. Por tanto, prácticamente ya lo tengo hecho. Y como conozco el centro, pues simplemente es empezar a calcular cosas, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a calcular vértices. Como la A minúscula sé que vale 5 medios, pues voy a calcular el vértice A y el vértice B. Lo que tengo que hacer es, para el vértice A, lo que voy a hacer es restarle al centro en su coordenada X 5 medios. Por 5 medios menos 5 medios es 0. Por tanto, 1 es 0, 3. Para el otro vértice, pues que lo llamo B, pues lo que tengo que hacer es a la coordenada X del centro sumarle la A, es decir, 5 medios. 5 medios más 5 medios, pues resulta que son 5. 5, 3. Pues ya tengo dos de los vértices. Ahora, me voy al otro vértice. Como la B sé que vale 2, pues entonces, para calcular el vértice C, lo que tengo que hacer es, sobre el centro, restarle a la coordenada Y
2 unidades y para el vértice D tendré que sumarle esas 2 unidades a la coordenada I. Por tanto sale 5 medios, 1 y el vértice D lo que sale es 5 medios, 5, porque tengo que sumarle 2, 3 más 2, 5. Bien, pues ya tengo los vértices. Los focos no hace falta que los calcule, porque los focos era lo que me daba, pero sí que puedo hablar de los ejes y puedo decir que el eje mayor es y igual a la coordenada Y del centro, es decir, y igual a 3. Y el eje menor, pues es X igual a la coordenada X del centro, es decir, 5 medios. Ya tengo los dos ejes definidos, ¿vale? La excentricidad, pues la excentricidad, acordémonos, en la fórmula tenemos puesto que era C entre A, pero claro, en este caso sí, porque la E es el lado mayor, pero cuando veamos el otro tipo de elipse, pues será el lado mayor, es decir, el mayor entre A y B, dividiendo a C. Por tanto, en este caso, la excentricidad sí que es C entre A, porque A es el lado mayor. Pues C sabemos que es 3 medios y A sabemos que es 5 medios, pues dividiendo sabemos que se van en los doses, esto es 3 quintos. Por tanto, la excentricidad, que es 3 quintos y es 0,6, pues digamos que no es muy circular, no se parece mucho a una circunferencia. Finalmente, ya que conocemos A y B y el centro, pues podemos escribir la ecuación reducida. Pues nada, ponemos ecuación reducida. Pues la ecuación reducida será x menos la coordenada x del centro, es decir, 5 medios, esto elevado al cuadrado y dividido entre la A al cuadrado. Esto será 25 partido por 4. El 4 se podría pasar arriba multiplicando, pero bueno, si lo queremos dejar así porque se vea claro quién es A, pues lo podemos dejar así. Más, y ahora será y menos la coordenada y del centro, y menos 3, al cuadrado, y partido por b al cuadrado. En esta ocasión, como es entero, pues no hay problema, 4. Y esto igual a 1. Pues ya tenemos la ecuación reducida. Y habéis visto que de una forma bien sencilla, simplemente haciendo uso de las relaciones que hay, de las distancias que hay entre los elementos, con la A, la B y la C, hemos calculado todo lo que necesitamos. Vamos a ver ahora otro segundo ejemplo. Tenemos aquí el segundo ejemplo en el que podéis ver que lo que nos están dando es la ecuación reducida de la circunferencia. Y como aquí no tiene nada restando dentro del cuadrado, pues el centro está claro que es el 0, 0. Es una ecuación centrada en el origen, ¿vale? Una elipse que está centrada en el origen. Entonces, de aquí sabemos que la ecuación de la elipse centrada en el origen es de la forma x cuadrado partido de a cuadrado más y cuadrado partido de b cuadrado igual a 1. Entonces, de aquí podemos deducir que la a vale la raíz de 25, es decir, 5, y la b es la raíz de 9, es decir, 3. Y como a es mayor que b, es horizontal. ¿De acuerdo? Se trata de una elipse horizontal. Como tengo a y b, pues automáticamente puedo calcular c. Entonces decimos, como a cuadrado es b cuadrado más c cuadrado, pues entonces tenemos que 5 al cuadrado, que es 25, es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más c al cuadrado. De aquí, c cuadrado sale 16 y la c, lo que nos sale, pues es 4. Pues nada, ya tenemos los valores de a, b y c. Y tenemos el centro, porque el centro sabemos que es el punto 0, 0. Vamos a escribirlo. Como el centro es, voy a ponerle C, 0, 0, pues vamos a empezar a calcular elementos. Vamos a calcular los focos en primer lugar. Pues aquí, como C es igual a 4, pues entonces el primer foco será restarle 4 en la coordenada de x, menos 4, 0. Y el segundo foco, sumarle 4 en la coordenada de x, 4, 0. Pues ya tengo los focos ahí. Como la A vale 5, pues entonces los vértices, el vértice A será menos 5, 0, restándole 5 unidades a la coordenada de x, y el otro vértice será el vértice B, que será 5, 0, sumándole esas 5 unidades. Y los otros vértices, pues como la B es 3, pues de aquí los vértices serán el C, pues restándole 3 unidades al vértice en la coordenada Y, 0 menos 3, y sumándoselas de 0
3. Y ya tendré los 4 vértices y los 2 focos. Los ejes, pues el eje mayor es y igual a 0, porque sabemos que es horizontal, acordémonos, ¿de acuerdo? Y también, como es horizontal, los focos se calculan de esta forma, ¿de acuerdo? Acordémonos que estamos usando el hecho de que es horizontal para calcular los vértices de esta manera y los focos de esta manera, porque los focos en otro tipo de elipses van a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, el eje mayor, como hemos dicho, es igual a 0 y el menor es x igual a 0. Pues el vértice tiene coordenada 0, 0, pues está claro que esta coordenada me dice esto y esta coordenada me dice esto, ¿de acuerdo? Finalmente, la excentricidad, pues ponemos la excentricidad es, pues teniendo en cuenta que la C vale 4 y que la A, que es el lado mayor, vale 5, 4 quintos, que es 0,8. Y como veis, es muy parecido a 1, muy cercano a 1 este valor, lo cual significa que esta elipse no se parece demasiado, o sea, no se parece prácticamente nada a una circunferencia. Como veis, es bastante sencillo construir todos los elementos si sabemos cómo es la elipse y somos capaces de determinar el centro, porque a partir del centro se puede hacer todo. Entonces, siempre intentaremos buscar el centro. Acordaos que el centro lo puedo ver en la ecuación, si estoy en ecuación reducida, o el centro es el punto medio de los dos focos o de los dos vértices que hay en el mismo eje, porque si os dais cuenta, si hago el punto medio de estos dos valores, de estos dos puntos también y de estos dos puntos también, sale el 0, 0, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tener claro eso y tendremos éxito en el cálculo del resto de elementos que contiene la elipse. Entonces, pues lo dejamos aquí, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido a hacerlo y os veo en un siguiente vídeo en el que hablaremos de otro tipo de elipses. Hasta luego.